No recuerdo qué día fue. No porque no tuviera importancia, sino porque todo lo que vino después lo borró, lo difuminó hasta desaparecer. Pero sí recuerdo que lo desencadenó. Un recibo. Un maldito trozo de papel no más grande que la palma de mi mano, doblado dentro del bolsillo lateral de su bolso para el portátil. No estaba fisgoneando. Nunca había tenido razones para hacerlo hasta esa mañana. Madison había salido con prisas. Últimamente siempre salía con prisas. Y yo necesitaba coger mi cargador de su bolso porque el mío por fin había muerto. Eso era todo lo que quería. Un cargador. En cambio, saqué un recibo de una cena de la que no sabía nada. De un restaurante al que nunca había ido. Pagado en un día en que ella dijo estar fuera de la ciudad, en casa de su madre. Durante un segundo me limité a mirar el papel. No era solo el nombre del lugar. La Farina. Ese restaurante italiano elegante que siempre decía que era demasiado pretencioso para nosotros. Era lo que había en él. 2 platos principales. Una botella de vino. Para 2. Y una hora que me encogió el estómago, 8:41, sábado. Esa noche ella me había escrito sobre esa hora diciendo que ya estaba acostada y agotada. Que su madre también dormía. Aquel recibo no mentía. La tinta ni siquiera se había desvanecido del todo aún. No la confronté de inmediato. No por miedo, sino porque algo cambió en mí en cuanto lo vi. Mi cerebro cambió de marcha. Una que no sabía que tenía. Todas las conversaciones que habíamos tenido el último mes comenzaron a reproducirse en reversa, como una cinta maldita. Empecé a notar cosas que antes no veía. Como dejaba de corregir a la gente cuando la llamaban señorita en vez de señora. Como ya no llevaba el collar que le regalé en nuestro aniversario. Como cambió la contraseña de su teléfono hace 2 semanas por una reconfiguración aleatoria. Esa noche cociné. Nunca cocino. Pero necesitaba ver cómo reaccionaría. Madison entró, miró la mesa y parpadeó como si hubiera incendiado la cocina. ¿Esto es por algo?, preguntó, dejando el bolso lentamente, observándome como si estuviera a punto de anunciar un embarazo. Simplemente me dieron ganas de hacer algo bonito, dije con calma, sonriendo. Por dentro, medía cada palabra que decía, cada parpadeo, cada segundo de retraso antes de responder. Se sentó. Masticó. Apenas levantó la mirada del plato. ¿En qué piensas?, le pregunté. Bebió un sorbo de vino, hizo una pausa y sonrió. Nada. Solo estoy cansada. El trabajo está siendo una locura. El trabajo. Siempre el trabajo. El escudo invisible. La coartada perfecta. El cristal irrompible tras el que se escondía. Asentí, bebí también, e imaginé al hombre que se sentó frente a ella en la farina. La vi fingiendo reír, como si no hubiera reído ya con 100 de mis chistes. Imaginé su mano rozando la de él. Y la de ella, sin apartarse. Me pregunté si él preguntó por mí. Si ella dijo que yo era solo alguien a quien alguna vez amó. Esa noche no dormí. Esperé hasta que se quedó profundamente dormida, luego me levanté y abrí su portátil. No buscaba algo específico. Solo necesitaba algo, cualquier cosa. Ahí estaba. Una carpeta sin título en el escritorio, enterrada dentro de otra carpeta llamada Propuestas Freelance. Dentro de esa carpeta, capturas de pantalla de mensajes de texto de alguien llamado T. Ni siquiera las abrí al principio. Me quedé ahí, mirando los nombres de los archivos. No puedo dejar de pensar en esa noche, PNG. La próxima vez sin la excusa del vino, ella PNG. Borrar después de leer PNG. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Hice clic. Leí. Y toda ilusión que me quedaba se desintegró línea por línea. Le dijo a él que iba a pedirme espacio. Que me lo tomaría mal pero que me recuperaría rápido. Que estaba cansada de cuidar a un hombre sin visión. Esa frase me golpeó en la garganta. He trabajado cada día de mi vida para construir algo. Un hogar, un futuro, estabilidad. He sangrado por esa mujer.
Y todo lo que se necesitó fue un idiota llamado Tyler con un coche reluciente y demasiado tiempo libre para parecer más emocionante que el amor real. Pidió espacio al día siguiente. Se sentó frente a mí en el mismo sofá que compramos juntos hace 2 años y me dijo que necesitaba claridad. Asentí. Le dije que entendía. Ella no tenía idea de lo que ya había visto. No tenía idea de que el espacio que estaba pidiendo se convertiría en el cementerio de nuestro matrimonio. No tenía idea de que mientras jugaba a la casita con un Romeo de saldo, yo estaría construyendo la versión de mí mismo que nunca volvería a tener. Esto no era desamor. Era guerra. No peleé cuando pidió espacio. No grité. No supliqué. Ni siquiera pregunté por qué. Eso solo la desconcertó más que cualquier discusión. Se quedó ahí, parpadeando, esperando una tormenta que nunca llegó. Simplemente dije vale. Me levanté. Madison ladeó la cabeza. ¿Eso es todo? ¿Estás bien con esto? No dije que estuviera bien con esto, respondí, tomando las llaves. Dije que vale. Y me fui. No lejos. Solo hasta la esquina. Me senté en el banco del parque donde solíamos comer helado cuando no teníamos dinero y aún intentábamos impresionarnos el uno al otro. El mismo banco donde una vez lloró porque pensó que había fallado en una entrevista. Y yo le prometí que lo lograríamos, aunque el mundo dijera que no. Me senté allí y dejé que todo me golpeara, la rabia, el asco, la confusión, pero, sobre todo, esa extraña y punzante sensación de vacío, como si alguien hubiera vaciado el centro de mi pecho y lo hubiera llenado de cemento. Pero no lloré. Ni una vez. Ya sabía que esto no era solo una traición. Era un interruptor. Ella se había ido. Y yo tenía que empezar a actuar como tal. Ella se mudó con una amiga del trabajo. Una chica llamada Raquel, a quien solo había visto 2 veces y que siempre me sonrió con esa expresión falsa que parecía más un reto que un gesto amable. Madison se llevó 2 maletas y dijo que pasaría después para ver cómo estaba. Le dije que sí, claro. No notó la caja con sus cartas y postales antiguas que dejé sobre la mesa de la cocina. No notó que esa misma noche la dejé de seguir en todas partes. Pero yo estaba observando. Observándolo todo. Porque 2 días después de haberse mudado, Tyler empezó a aparecer en sus fotos etiquetadas. Nunca en el primer plano, claro. Pero estaba ahí, el reflejo en sus gafas de sol, una mano borrosa en la esquina de una copa de vino en una boomerang, una vez al fondo de una selfie con Raquel, donde el pie de foto decía Noche de chicas en casa y la chaqueta de Tyler colgaba del respaldo de la silla. Ni siquiera intentaban ser discretos. Así que yo también dejé de serlo. Me puse en contacto con el exnovio de Raquel. Se llamaba Bruno. Lo recordaba de una barbacoa, el típico tipo con apretón de manos de pescado muerto, pero con cara de buena gente. Resultó que Raquel lo había dejado 2 semanas antes de que Madison pidiera espacio. Sin razones. Solo que las cosas no estaban funcionando. Nos reunimos para tomar un café. Ninguno tocó su taza. Me miró y dijo: ¿Tú crees que lo planearon? ¿Lo? Pregunté, aunque ya sabía. Raquel. Madison. El espacio. La mudanza. Es todo demasiado conveniente. No respondí. Solo le pasé el móvil con las capturas que tenía. Su rostro se transformó. Resultó que Raquel y Tyler eran amigos. Amigos de la universidad. Y adivina quién presentó a Madison y Tyler en un bar, hace 6 meses, durante un encuentro casual. Raquel. Todo había sido planeado como una traición lenta, jugada a jugada, en un tablero de ajedrez. Solo que eran demasiado arrogantes para darse cuenta de lo predecibles que parecían para alguien que estaba prestando atención. Esa noche volví a casa, empaqué sus cosas restantes en cajas etiquetadas y cambié la cerradura. No por rabia. Por claridad. Esa fue la última vez que su nombre apareció en mi puerta. A la mañana siguiente le escribí a Tyler. Directo, sin amenazas, solo una pregunta. Sabes que todavía está legalmente casada, ¿verdad? Me dejó en visto. 2 horas más tarde, Madison llamó.
No escribió. Llamó. Contesté. ¿Qué demonios estás haciendo? Dijo, con una voz tan filosa como si la hubieran despertado en mitad de un sueño que no quería soltar. Podría preguntarte lo mismo. ¿Estás espiando las redes sociales de mis amigas ahora? Estoy viendo cómo mi esposa me humilla públicamente con un tipo que ni siquiera puede mirarme a los ojos. Estás exagerando, espetó. Justamente por eso necesitaba espacio. No necesitabas espacio. Necesitabas una pista de despegue. Guardó silencio. Continué, tranquilo. Sé lo de la farina. Sé lo de Tyler. Sé que el apartamento de Raquel era tu casa de transición antes de jugar a la casita. ¿Revisaste mis cosas? Qué curioso, eso es lo que te molesta. Entonces se rió. Rió y dijo. Dios, eres tan inseguro. No me extraña que me alejara. No colgué. Dejé que el silencio se alargara hasta que ella lo rompió. Voy mañana a hablar, dijo, como si me hiciera un favor. No vas a poder entrar. Ya veremos. No respondí. Solo terminé la llamada. Ella me traicionó y pidió tiempo. Yo usé ese tiempo para convertirme en alguien que lamentaría perder para siempre. Y esa transformación ya había comenzado. Al día siguiente volvió como si todavía le perteneciera el lugar. Misma llave. Misma postura. Mismo rostro altivo, como si tuviera que estar agradecido por su presencia en el pasillo. Pero la llave no funcionó. Ya había cambiado la cerradura. El sonido que hizo cuando falló, ese clic sordo del rechazo, fue la primera victoria que sentí en semanas. Golpeó la puerta. Luego otra vez. Más fuerte. Abrí lentamente, me apoyé en el marco, brazos cruzados. ¿Cambiaste la cerradura? Preguntó, como si acabara de incendiar su casa de la infancia. Pensé que necesitabas espacio, dije. Pediste distancia. La hice literal. No seas mezquino. No me moví. Dijiste que querías hablar. Al. Intentó pasar. No la dejé. No vas a entrar. Su boca tembló, como si aún estuviera eligiendo qué versión de sí misma mostrar, la arrepentida o la furiosa. Eligió la furiosa. Esta sigue siendo mi casa. Ya no, dije, tranquilo. Te fuiste. No puedes volver solo porque tu tipo empezó a sudar. Ella se estremeció. Apenas. Pero lo vi. Un parpadeo en sus ojos como si no esperara que dijera eso en voz alta. No sé de qué hablas, dijo demasiado rápido. Tyler, dije seco. Le escribí. Lo leyó. No respondió. Y de repente tú estás llamándome de nuevo. Coincidencia. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, la interrumpí. Me engañaste. Me mentiste. Jugaste a la casita mientras yo pensaba que había hecho algo mal. Se rió. Una risa amarga y filosa. Tan típico. Siempre haces que todo sea sobre ti. Alcé una ceja. Engañar a tu esposo es un poco sobre mí. Rodó los ojos. Rodó los ojos. Cometí un error, dijo, pausando. Parpadeé. ¿Uno? Es lo único que voy a admitir, dijo, con una mueca en los labios. A menos que quieras una lista completa. Ese fue el momento en que supe que no estaba ahí para arreglar nada. Estaba probando las aguas. Para ver si aún tenía un lazo alrededor de mi columna vertebral. Para ver si me quebraría, me pondría emocional, estallaría, y así podría girar el relato y presentarme como el inestable. El ex amargado. El loco que no sabe soltar. Así que no estallé. Sonreí. ¿Terminaste? ¿Crees que puedes borrarme así? No te estoy borrando. Te estoy reemplazando. Eso le dolió. La vi parpadear como si la hubiera abofeteado con agua helada. Siempre crees que eres tan listo, dijo, retrocediendo. Como si la gente no viera a través de tu comedia. ¿Y sabes qué más están empezando a ver?
A través de ti. Me miró fijamente. Volveré por mis cosas. Están en el garaje. En cajas. Etiquetadas. Llévatelas y no regreses. Intentó un último truco. Voz suave. Ojos dulces. Ese mismo tono que usaba cuando me pedía ayuda con algo que no quería hacer. Tuvimos buenos años, ¿verdad? Asentí despacio. Sí. Solo que no sabía que los estabas comparando con otras opciones. No respondió. Solo dio media vuelta, bajó las escaleras y se fue, conduciendo un poco demasiado rápido. Más tarde esa noche, Raquel me mandó un mensaje. Una sola frase. Espero que te sientas bien con lo que le hiciste. Respondí. Yo no le hice nada. Ella simplemente fue descubierta siendo quien es. Madison me bloqueó en todo 2 horas después. Y así, la versión de ella que una vez amé se desvaneció entre el ruido blanco de 1000 mentiras. Pero esto no había terminado. Sí, había quemado el puente. Pero no esperaba que yo empezara a construir algo mejor al otro lado. Fue Bruno otra vez. No había tenido noticias suyas desde nuestra reunión, pero 3 días después del espectáculo de Madison en la entrada, me llamó. Sin advertencia, sin un "no estás libre". Simplemente llamó, como si la casa estuviera en llamas. Tienes que ver esto, dijo. 15 minutos después estaba en su apartamento. Estaba peor que la última vez. Ojeroso, mandíbula tensa. El tipo no lo estaba pasando bien, pero la rabia lo mantenía funcional. Me pasó su móvil. Era el correo de Raquel, sincronizado con su viejo iPad, el cual ella aparentemente olvidó y dejó con sesión iniciada. Torpe. Dentro, una carpeta de borradores, capturas, PDFs, notas, y arriba, una carpeta llamada plan de salida. El estómago se me revolvió. Dentro, una conversación entera entre Raquel y Madison. Semanas de antigüedad. Datan de antes de que Madison me pidiera espacio. Parecía una lista de control. Cortar con Bruno. Mover a Madison. Enfriar las cosas. Hacer que la ruptura parezca mutua. Introducir a Tyler poco a poco. Controlar la narrativa. Controlar la narrativa. Había frases de Madison que me hicieron estremecer. Él se va a desmoronar si lo planteo bien. Es emocional cuando lo acorralas. Si estalla, tendré toda la razón para marcharme. He estado documentando pequeñas cosas, por si se pone raro. No solo me engañaban. Estaban planeando el colapso. Preparando la caída. Curando pruebas. Fabricando el relato de un hombre inestable. Previendo mi reacción para usarla como justificación. Levanté la vista. Bruno asintió despacio, asqueado. ¿Ahora me crees? Te creí desde la primera vez, dije. Solo que no sabía hasta dónde llegaba. Sirvió 2 vasos de whisky barato. No brindamos. Solo bebimos. Y supe lo que tenía que hacer. Imprimí los correos. Todos. Los até con una banda elástica y los metí en un sobre. Sin nombre. Sin nota. Solo la verdad, fría y nítida. Conduje hasta el edificio donde Madison trabajaba. Entré como si perteneciera ahí. Me acerqué a la recepcionista. Entrega personal, dije. ¿De qué se trata? Preguntó la chica. Cierre, respondí. Me lanzó una mirada, pero lo tomó de todas formas. Y me fui. Sin mirar atrás. Esa noche, Madison me llamó desde otro número. Lo dejé ir al buzón de voz. Primer mensaje. Estás loco. Segundo mensaje. Estás arruinando todo. Tercer mensaje. Tenemos que hablar. Por favor, ¿podemos hablar? Borré los 3. Luego Raquel me escribió. Esta vez no fue una amenaza. Fue una pregunta. ¿Le diste los archivos? No respondí. No de inmediato. Esperé. Luego escribí. Elegiste tu lado. Vive con eso.
Respondió. No tienes idea de lo que has comenzado. Estaba equivocada. Sabía exactamente lo que había comenzado. Solo que aún no les había dicho que esto no se había acabado. Porque el siguiente paso no era venganza. Era exposición. Comenzó con una llamada que no esperaba, de alguien a quien apenas recordaba. Se llamaba Alicia, trabajaba en la misma oficina que Madison. Solo la había visto una vez, en una fiesta navideña de la empresa. Callada, educada. De esas personas que observan todo y no dicen nada. Me escribió por LinkedIn. ¿Puedo llamarte? Está pasando algo aquí. Creo que deberías saberlo. Le di mi número. 5 minutos después sonó el teléfono. Su voz era tranquila, pero baja. Como si hablara en clave desde territorio enemigo. Están entrando en pánico, dijo. ¿Quién? Tu ex. Raquel. Tyler. Todo ese círculo. Algo se está cayendo. Guardé silencio. No lo escuchaste de mí, continuó, pero lo que entregaste llegó lejos. Primero a RRHH, luego a su gerente, luego al piso ejecutivo. No dije una palabra. Raquel intentó adelantarse, dijo que alguien hackeó su correo. Pero lo revisaron. No hubo brecha. Están asustados. Aún callado. Alicia vaciló, luego añadió. Mira, no sé qué te hizo, pero empezaste algo más grande de lo que crees. La gente habla. Esa noche vi la onda expansiva. Raquel puso su Instagram en privado. Madison borró todas sus publicaciones recientes. Tyler eliminó su perfil entero. ¿Vio? Publicaciones, todo. La foto de perfil, solo una silueta gris. Como ver cucarachas huir cuando se enciende la luz. Pero aún no había terminado. Porque sabía que a Madison le importaba más la imagen que la verdad. No quería arreglar nada. Quería controlar el relato. Por eso hizo que Raquel le ayudara a escribir el guión de ruptura. Por eso se fue tan segura. Porque en su mente, yo solo me encogería, callaría, y la dejaría brillar. No contaba con quién era yo antes de ella. Yo solía escribir. Artículos, blogs, textos personales que llegaban a la gente. Lo dejé cuando nuestra relación se volvió seria. Madison decía que era un hobby, no una carrera. Y yo, estúpidamente, le hice caso. Así que empecé a escribir de nuevo. No una venganza. No un ataque lleno de rabia. Solo la verdad. Cambié los nombres, las ciudades, oculté el calendario. Pero conté la historia, desde el momento en que encontré el recibo hasta la última vez que me llamó loco por, finalmente, salir de su sombra. No era un manifiesto. Era una confesión. Lo publiqué en un blog mediano al que solía contribuir, bajo seudónimo. Salió a las 11 de la noche. Para las 2:30 de la madrugada ya tenía 20,000 vistas. Por la mañana, tenía un título viral en redes. Ella pidió espacio. Se lo di. Lo usó para engañarme. Yo lo usé para reconstruirme. Nunca mencioné su nombre, pero suficientes personas en su órbita sabían. No tuve que gritar. Solo susurré. Y el mundo lo amplificó por mí. Esa tarde Madison me escribió. No desde su correo del trabajo. Desde un Gmail que nunca había visto. El asunto decía. Tenemos que hablar. Ya. Sin saludo. Sin firma. No respondí. Una hora después, otro correo. Si crees que esto no te afectará también, estás equivocado. La gente está mirando. Tenía razón. La gente estaba mirando. Pero no los que ella esperaba. Los comentarios comenzaron a llegar. Mensajes privados de personas que no veía hace años. Algunos conocían a Madison. Otros no. Pero todos decían lo mismo. Gracias. He estado ahí. Esto me llegó al alma. Ella perdió. Tú no. No celebré. No hice una fiesta. Solo respiré claro por primera vez en meses.
Y mientras ella luchaba por controlar el fuego que ella misma encendió, yo ya estaba 5 pasos adelante. Ya me estaba moviendo. Ya estaba construyendo algo real. Algo limpio. No necesitaba venganza. Tenía la verdad. Y fue casi gracioso. La forma en que golpeó esa vez. No como antes. No con rabia. No con arrogancia. Solo unos golpecitos suaves y vacilantes. Como si no quisiera que la escuchara. Como si esperara que abriera. No me moví al principio. Me quedé en el sofá, el teléfono en la mano, mirando su reflejo en la mirilla, a través del espejo negro del televisor apagado. Se veía distinta. No solo cansada. Hueca. Sin maquillaje. El pelo recogido, como si intentara retroceder en el tiempo hasta la versión que yo solía amar. Una ilusión patética. Como maquillar una casa que ya fue condenada. Abrí la puerta apenas un poco. No hubo saludo. Madison levantó la mirada. ¿Podemos hablar? Pensé que eso ya lo habíamos hecho. Frunció los labios. No estoy aquí para pelear. Entonces di lo que viniste a decir. Se balanceó en sus pies, como si estuviera parada sobre hielo agrietado. Leí lo que escribiste. No dije nada. Todo el mundo lo ha leído. Incluso gente de mi trabajo. Incluso la hermana de Tyler. Sonreí apenas. Fue ella quien lo compartió en el foro más grande. No esperaba que cambiara de bando. Madison se estremeció. Mentiste. Lo torciste. Me hiciste ver cómo. Yo no te hice nada, interrumpí. Solo te mostré el espejo. ¿No te gustó lo que viste? Se cruzó de brazos. El silencio se estiró como un puente a punto de romperse. Sé que cometí errores, dijo al fin. Esa palabra. Errores. Como si hubiera olvidado el peso de la traición, la planificación, la crueldad deliberada de destruir a alguien con una sonrisa. Alcé las cejas. Ella continuó. Ya hiciste tu punto. No eres el mismo. Ganaste. ¿Podemos parar ya? La miré mucho rato. Esto no es un juego. No hay marcador. Solo hay verdad y consecuencias. Suspiró. Solo estoy tratando de encontrar algo de paz en todo esto. Estás buscando en el lugar equivocado, dije. Esta casa ya no tiene paz para ti. Sus ojos se nublaron un momento. No sé si por lágrimas o por el frío. Pero lo siguiente que dijo casi me tambaleó. Extraño como me mirabas antes. La miré a los ojos, sin parpadear. Esa versión de mí ya no existe. Te encargaste de matarla. Intentó dar un paso. La bloqueé. Miró hacia dentro de la casa, como si esperara ver algún rastro de sí misma aún viviendo allí. Y entonces lo vio, una chaqueta colgada en el perchero. No era suya. Frunció los ojos. ¿De quién es eso? Incliné la cabeza. Ya no tienes derecho a hacer esas preguntas. Apretó la mandíbula. No era la Madison que buscaba paz. Era la que no soportaba no tener el control. ¿Te has movido? No era una pregunta. Era una acusación. Empecé, dije. El momento en que te fuiste. Retrocedió un paso como si la hubiera empujado. Como si, por fin, la realidad alcanzara la narrativa que había escrito en su mente. Una donde pensaba que podía volver un día, después de que el polvo se asentara, y encontrarme todavía esperando, con la puerta abierta como un tonto leal. No esta vez. Negó con la cabeza. ¿Crees que ella es diferente? No respondí. La gente no cambia, escupió. También te dejará. Sonreí. Suave. ¿Constante? Puede ser. Pero ella no mintió para entrar en mi vida. Entró con la verdad. Por un segundo, Madison se hizo pequeña. No solo físicamente. Como si toda la versión de sí misma que creía intocable comenzara a colapsar desde dentro. Adiós, Madison. No discutió.
No dijo una palabra más. Bajó las escaleras sin mirar atrás. Y esta vez, yo tampoco miré. Porque dentro, alguien me esperaba. No era un rebote. No era un símbolo. Era alguien que me encontró entre los escombros, no se asustó, y se quedó. Y eso la convertía en el principio de algo que Madison nunca entendería. Punto. ChatGPT. Siempre pasa así. Justo cuando el fuego empieza a apagarse, el humo encuentra una nueva forma de asfixiarte. Yo ya estaba mejor. De verdad. No perfecto. Todavía me sorprendía revisando mi tono antes de hablar, leyendo 2 veces los mensajes antes de enviarlos, asegurándome de no reaccionar como el hombre que ella dejó atrás. Pero avanzaba. Despacio. Pero hacia adelante. Y entonces llegó el correo. No el mío. El de ella. De recursos humanos. No era una solicitud. Era un informe. Anónimo, por supuesto. Alegaciones de abuso emocional, comportamiento amenazante y acoso en línea. Estaba redactado con tanto cuidado, tan vagamente, que casi se podría creer que no hablaba de mí, hasta que llegabas a una frase que lo dejaba claro. Utilizó información privada para desacreditarme públicamente. Me quedé mirando la pantalla mucho rato. No estaba sorprendido. Ni siquiera enojado. Solo decepcionado. No había terminado. No podía soltar. No quería cerrar nada. Quería reescribir el final. Hacerse la víctima. Convertirme en el villano. Y lavarse las manos en lástima y proyección. Llamé a Bruno. Necesito que me mandes otra vez la carpeta. No preguntó por qué. Solo la reenvió. Agregué todo lo demás que tenía. Mensajes. Registros de llamadas. Captures. El buzón de voz donde me llamaba inestable. Lo mandé todo al departamento de RRHH de su empresa, en una carpeta de Google Drive, limpia y bien etiquetada, con un mensaje breve. Ya que alguien presentó una queja anónima, aquí está el contexto completo. Confío en que leerán todo antes de sacar conclusiones. Eso fue todo. Sin amenazas. Sin insultos. Solo la verdad. Otra vez. Y esta vez, el silencio desde su lado lo dijo todo. 2 días después, Alicia me escribió. Sea lo que mandaste, lo paró todo. Rápido. Su jefa la llamó. Puerta cerrada. Casi 1 hora. Salió temblando. Bien. Intentó destruirme en privado después de fracasar en público. Y falló. 2 veces. Pero aquí es donde se puso interesante. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número que no conocía. De esos con tantos dígitos raros que casi ignoras, casi. No me conoces. Pero yo conozco a Madison. Y he leído tu historia. Eso decía. Respondí. ¿Quién eres? La respuesta llegó 1 minuto después. Su ex. Antes de ti. Me quedé quieto, mirando la pantalla. En todo el tiempo que estuve con ella, nunca mencionó a este tipo. Solo una vez habló de una relación inmadura en sus 20 y lo dejó ahí. Sin nombre. Sin detalles. Solo una sombra. Se presentó. Se llamaba Jonás. Dijo que se topó con la historia por contactos en común. Empezó a leer. Empezó a reconocer patrones. Ella me hizo lo mismo. Detalles distintos. Estructura idéntica. Me construyó. Me destruyó. Me culpó. Se hizo la sobreviviente. Hablamos más de 1 hora. Fue inquietante ver cuánto coincidía lo nuestro. Como si hubiera estado siguiendo un guión. Probando cuán lejos podía empujar antes de que el hombre se quebrara. Y cuando no lo hacía, giraba la narrativa antes de que alguien más pudiera hablar. Siempre termina sola, dijo Jonás, porque al final, todos lo ven. Pausó, y añadió. Pero tú eres el primero que contó la historia antes de que ella pudiera. Esa frase se me quedó grabada.
Porque no me había dado cuenta, hasta entonces, de lo que realmente la hizo colapsar. No fue la exposición. No fue el cambio de cerradura. Ni las cajas. Ni el silencio. Fue el control que perdió. No pudo enterrarme en vergüenza. No pudo convertirme en el enemigo. No pudo marcharse con la corona. Porque yo me le adelanté al final. Y lo escribí mejor de lo que ella jamás podría. Y ahora la gente empezaba a verla como realmente era. No por mis palabras. Por sus propias cicatrices. Madison no solo me estaba perdiendo a mí. Estaba perdiendo a la versión de sí misma que necesitaba que otros creyeran. Y estaba por descubrir que ninguna máscara sobrevive a un espejo así. Ocurrió un jueves. Mediodía. Un día normal. Común. Hasta que dejó de serlo. Estaba trabajando desde casa. El teléfono en silencio. El café medio frío. El mundo, finalmente, se había calmado. Sin drama nuevo. Sin mensajes de Madison. Ni fantasmas. Silencio. Entonces me llamó Alicia. Sin saludo. Sin rodeo. Lo publicó, dijo. Parpadeé. ¿Publicó qué? Todo. Su versión. En línea. Un colapso completo. Abrí el portátil. Ni siquiera necesitaba un enlace. Estaba por todas partes. Compartido por compañeros, subtuiteado por amigos de antes, capturado en cuentas privadas y lanzado a grupos como carne fresca al agua infestada de tiburones. Madison había explotado. La publicación era un manifiesto. Largo, desordenado, empapado de autocompasión. Párrafos interminables sobre manipulación psicológica, sobre cómo había sido silenciada, sobre cómo hordas en línea habían sido usadas contra ella por un exmarido vengativo que no podía aceptar el rechazo. Y lo mejor, me nombraba. No directamente, pero con suficiente contexto para que solo un ciego no entendiera de quién hablaba. No solo intentó ensuciarme. Intentó redefinirme. Convertirme en una amenaza. El inestable. El monstruo. El manipulador frío con complejo de salvador. La ironía casi me hizo reír. Creía que estaba escribiendo su arco de redención. Pero los comentarios giraron rápido. Bruno lo encontró primero y me envió capturas. Luego Jonás. Luego dos amigas antiguas de Madison, chicas que no veía desde hacía años, ambas me escribieron por separado. Ambas dijeron lo mismo. Se está desmoronando. Las respuestas a su publicación comenzaron con lástima. Luego vinieron las preguntas. Luego, las pruebas. Las capturas. Los recuerdos. La gente empezó a recordar cómo ya había torcido historias antes. Cómo había dejado a otros destrozados, solo para levantar plataformas sobre sus ruinas. Compañeras de universidad. Una colega que hizo despedir hace 2 años. Una amiga cercana a la que convirtió en villana cuando le convino. Una a una, empezaron a hablar. No por mí. Contra ella. Y entonces lo entendí. Madison no solo perdió el control de la narrativa. Lo entregó. Por completo. A las mismas personas que solía manipular como si fueran accesorios de su historia. La caída fue más rápida de lo que pude seguir. Alguien hizo un hilo titulado: Cuando las mentirosas patológicas no consiguen salirse con la suya. Y se volvió tendencia. Un podcast lo recogió. Luego, un canal de análisis de relaciones lo desmenuzó línea por línea. No usaron su nombre, pero el análisis fue despiadado. 1 millón de vistas en 2 días. Los comentarios llenos de personas diciendo: yo salí con esta mujer. Yo viví esta historia. No comenté. No compartí. No le escribí. No tuve que hacerlo. Ella lo hizo sola. La cuenta de Madison se volvió privada 2 días después. Y luego recibí un mensaje. Sin nombre. Solo su número. Espero que estés feliz. Me humillaste. Lo leí largo rato. Escribí. Borré.
Volví a escribir. Finalmente envié. No te humillé. Simplemente te quedaste sin gente a la que mentirle. No respondió. No creo que lo haga jamás. Pero lo que realmente me sorprendió no fue la explosión. Ni siquiera el silencio después. Fue darme cuenta de algo que no había admitido en voz alta hasta ese momento. Ya no estaba enojado. Ni herido. Ni siquiera en proceso de sanar. Estaba hecho. Y cuando un hombre como yo está verdaderamente hecho, el pasado deja de ser una herida abierta. Se convierte en una lección. Y Madison. Madison se convirtió en la nota al pie que siempre temió ser. La paz no llegó con fuegos artificiales ni aplausos. Se coló despacio, constante, desconocida. Como una canción que había olvidado cuánto me gustaba, sonando bajito en el fondo de una vida que por fin reconocía como mía. Fue un martes cuando la vi de nuevo. No a Madison. A otra. Alguien que no esperaba. Se llamaba Julia. La primera vez que nos vimos fue en medio del caos. Trabajaba en el gimnasio al que empecé a ir después de que Madison se fue. Cuando todavía corría con rabia y silencio. Ella escaneaba mi tarjeta, hacía un leve gesto con la cabeza y volvía a sus auriculares y a la lista de reproducción que la mantenía, cuerda detrás del mostrador. Pero esta vez me detuvo. «Eres el chico que escribió ese artículo, ¿verdad?» Me congelé. No por vergüenza. Solo por sorpresa. No creí que alguien local pudiera atar los puntos. Asentí. Ella sonrió. Suave. ¿Real? Me ayudó a dejar a alguien. Solo quería que lo supieras. Nos quedamos allí un momento. Sin prisa. Sin presión. Solo dos personas en la calma después de la tormenta. Empezamos a hablar. Despacio. Con cuidado. De todo menos del pasado. Sin líneas de tiempo. Sin ex. Solo música. Películas. Comida. Sueños. Salimos por un café ese fin de semana. Luego cena la siguiente. Nada dramático. Sin chispas artificiales ni grandes declaraciones. Solo tranquilidad. No se inmutó cuando le conté una versión breve de lo que pasó. No pidió detalles que no quería revivir. Solo dijo: «Parece que viviste algo hecho para romperte. Y no te rompiste». No le impresionó la guerra que sobreviví. Le impresionó que volviera siendo mejor. Pasaron las semanas. Luego los meses. Empezamos a vernos más. Pero no hubo juegos. Ni verdades a medias. Ni máscaras. Solo constancia. Una noche, sentado sobre el capó de su coche bajo el letrero apagado de un centro comercial, me dijo algo que me golpeó más fuerte que cualquiera de las traiciones de Madison. «Sabes que ya no tienes que fingir que estás bien, ¿verdad?» Parpadeé. «¿Cómo?» «Que ya no tienes que demostrar que lo superaste. Ya lo hiciste. Ya pasó». Y tenía razón. Había terminado. Porque finalmente dejé de medir mi valor según lo que ella destruyó. Madison no me rompió. Me liberó. Y dejé de cargar su recuerdo como una cadena. Empecé a verlo como lo que realmente era. Una advertencia. Una noche recibí una solicitud de mensaje en Instagram. De un desconocido. El mensaje decía: «Estoy saliendo con alguien que antes estuvo con Madison. Leí tu historia. Gracias por escribirla». Y ahí supe que la verdad había llegado más lejos de lo que ella jamás podría. No por rencor. Por claridad. Yo ya no era el hombre al que dejaron. Era el hombre que salió. Y la vida que estaba construyendo no tenía espacio para sombras. Solo para luz. Durante mucho tiempo pensé que el cierre llegaba a través de una conversación. Sentarte frente a la persona que te rompió y escuchar las palabras correctas, en el tono adecuado, con la dosis justa de arrepentimiento. Pensé que si lograba entender por qué hizo lo que hizo, podría volver a respirar. Mentira. El cierre no te lo dan. Lo tomas.
Lo construyes. Te plantas sobre las cenizas de lo que iba a ser tu futuro, y decides no reconstruir la misma casa. Dibujas nuevas líneas. Nuevas paredes. Nuevas reglas. Y esta vez, no pides permiso. Madison nunca se disculpó. No de verdad. No con sentido. No tuvo que hacerlo. Su silencio me dijo todo lo que su boca nunca tuvo el valor de pronunciar. Y eso fue suficiente. Suficiente para avanzar. Suficiente para sanar. Suficiente para convertirme en un hombre que no reconocía, pero al fin respetaba. Si estás leyendo esto y estás donde yo estuve, confundido, entumecido, enojado, atrapado, quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho mucho antes. No es tu culpa que te hayan traicionado. Pero sí es tu responsabilidad decidir qué harás después. Puedes quedarte en los escombros. Vivir allí. Memorizar cada grieta. Hablarle al polvo como si te debiera una explicación. O puedes irte. Sangrando. Cojeando. Furioso. Está bien. Solo vete. Y cuando lo hagas, no mires atrás por demasiado tiempo. No vas en esa dirección. La gente pregunta cómo pude perdonarla. No lo hice. Simplemente dejé de permitirle definirme. Y hay una diferencia. Porque el perdón. El perdón es sobre ella. Pero la paz. La paz es mía. Y si alguna vez piensa en mí ahora, si alguna vez repasa fotos, cronologías o recuerdos y se pregunta en qué momento se perdió todo. Espero que sepa esto. Ella me traicionó y pidió tiempo. Usé ese tiempo para convertirme en alguien que lamentará haber perdido para siempre. Y lo hice. No por venganza. Sino porque tenía que hacerlo. Porque si no lo hacía, ella no solo se habría llevado el amor. Se habría llevado también a mí. Pero yo sigo aquí. Y no estoy mirando atrás.